No tenemos que perder de vista que estamos hablando de un territorio que ya estaba del orden de 1000 años antes del nacimiento de Cristo en los textos griegos y después en los romanos, que ha pasado por muchísimas civilizaciones y que geológicamente es un territorio especialmente pintoresco. No voy a entrar naturalmente en detalles de carácter técnico, de carácter científico, pero me van a permitir, eso sí, que aluda a la propia generación del planeta. En el planeta, dicen los científicos, los físicos teóricos sobre todo, que se originó, que el universo empezó en un punto de una energía casi infinita a través de una gran explosión y que continúa en expansión exactamente igual que un globo que se estuviera hinchando eternamente. Ya digo que no es momento de entrar en detalles, pero muchísimos siglos, nada menos que en una longitud geológica de tiempo, mucho después, en ese planeta lleno de retorcijones, por decirlo de alguna manera, en algún momento apareció la materia orgánica y como consecuencia de la aparición de la materia orgánica apareció la vida. Dicen los científicos, porque naturalmente la física en general, la ciencia, no admite argumentos de fe, que eso ocurrió por casualidad. Naturalmente, si nosotros admitiéramos argumentos de fe y observáramos lo difícil que es que esa casualidad se diera, pues tendríamos que admitir que efectivamente existe algo más que una casualidad. Si consideráramos la posibilidad de que sobre la Tierra, en aquel famoso caldo primigenio, luciera la vida, la probabilidad de que eso ocurriera es prácticamente cero. Es prácticamente imposible que la vida surgiera en la Tierra por casualidad. Es muy interesante observar a lo largo de la historia las observaciones de los científicos. En la época de la Revolución Francesa, un científico francés, Laplace, escribió una obra impresionante de mecánica celeste que presentó al operador Napoleón. Y cuando le presentó aquel voluminosísimo trabajo de cómo se movían los astros, el emperador le dijo: es curioso, he oído decir que ha escrito usted una obra extraordinaria sobre el movimiento de los astros sin haber utilizado la hipótesis de la existencia de Dios. Laplace le contestó: Sire, que era como se le contestaba al emperador, no necesité esa hipótesis. Esa referencia, que mucho antes se da en la física newtoniana, se refiere a muchos científicos que cuando no podían explicar las cosas la daban a la posibilidad de que esos errores o esa falta de observaciones que ellos podían cometer hubieran sido efectivamente mano de Dios. Ustedes me van a permitir esta introducción simplemente para decir que yo sí, que yo voy a recurrir a la hipótesis de Dios para acumular algunos conocimientos probablemente difíciles de explicar. La Tierra se formó alrededor de algún meteorito disperso y por una serie de procesos. Yo me gustaría pensar que fue obra de Dios y que en un momento de calma seguramente Dios pensó en que aquel extensísimo territorio, heterogéneo y rugoso, irregular, caótico, debía disgregarse y extenderse. Al principio la Tierra era todo un cúmulo de materia sólida y alrededor una cantidad inferior a la que en este momento existe de superficie llena por los mares. Yo me he entretenido en estudiar, y eso es fácil de hacer hoy día con la animación que permiten los medios audiovisuales, la geodinámica de esa disgregación, y la verdad es que da la impresión como si Dios en algún momento hubiese puesto su dedo índice y su dedo pulgar precisamente sobre el estrecho, y que desde ahí hubiera hecho algo así como introducir un punto de fuga
para que los continentes, para que las Américas se fueran juntando y acelerándose hacia su separación de Eurasia y hacia el oeste, que África hiciera una especie de gesto referencial y que de esa forma fuera formando el Mediterráneo, y en los tiempos geológicos transcurridos se observa desde un estrecho que no lo era, que era un paso por el que los primeros homínidos que se criaron en África, donde parece ser que puede ser situado el eslabón perdido, es decir, el momento en que los homínidos el momento en que los monos pasan a conformar los primeros homínidos. El estrecho en esa época probablemente constituyó, junto a la península de Anatolia, un paso de esos primeros homínidos desde África hacia Europa. De manera que primero el estrecho pudo ser un paso, pero después fue una inmensa cascada. Es decir, cuando los continentes se fueron separando, en esa imagen que podemos suponer que son los dedos de Dios separando el estrecho se convirtió en una monumental cascada desde donde las aguas del del océano Atlántico, cayeron sobre el Mediterráneo. El monte Ávila, yo lo he visto ahora hace un rato cuando venía de Málaga camino de Algeciras, se veía perfectamente el monte Ávila, que los bereberes llaman Adrar Musa y los árabes Jebel Musa, que al otro lado, en el lado africano, representa como una especie de pareja de lo que también los árabes llamaron Jebel Tarik y nosotros llamamos ahora Gibraltar, el monte de Tarik. Tarik fue el primer musulmán que creó el asentamiento de la entonces Al-Yazirat. Son las columnas de Melkart de la mitología fenicia y las columnas de Hércules para griegos y romanos. Cuenta la riquísima mitología griega que fue Hércules obligado a separar Eurasia de África. Los dedos del creador, nosotros nos vamos a permitir esa fantasía, se apoyaron en los dos promontorios y naturalmente la mitología griega en su interpretación se lo asigna a los trabajos de Hércules. Yo he traído a mucha gente, importantes, menos importantes, a conservar, a contemplar todos estos alrededores y especialmente el estrecho. Seguramente nosotros que estamos habituados a verlo no nos impresiona tanto, pero les puedo asegurar que todos ellos se han ido realmente impresionados. Yo me he entretenido en hacer algún adorno adicional, en acercarme por el bujeo, en ver la manera de encontrarse con la bahía entrando por ahí, y me imagino qué es lo que pasaría con los navegantes fenicios y griegos cuando vieran dos columnas inmensas que estaban algo así como impidiéndoles, o al menos sugiriéndoles, que no atravesaran más allá de lo que ellos entendían el final del universo conocido. No me digan que en cualquier caso no es una bella hipótesis la de que efectivamente Dios impulsara ese movimiento geológico. Mis colegas, los científicos, no cabe duda de que me dirían que exagero, que me estoy saliendo de contexto, pero yo podría retarles a que me argumentaran al contrario. No podrían hacerlo, y no podrían hacerlo porque lo que les cuento es cierto lo que pasó, y es cierto que yo quiero creer que pasó tal como lo cuento. El caso es que Dios, la geomorfología y la evolución del mundo animado y la de inanimado parecen habernos señalado como lugar desde el que promocionarse. Démonos un corto paseo por los acontecimientos. Estas dos partes del estrecho son geomórficamente idénticas. Lo son la flora y lo son la fauna. Y lo somos los seres humanos que habitamos a un lado u otro. Nuestros matices diferenciadores no son más que debidos a la evolución cultural, a las condiciones climáticas, pero somos exactamente la misma cosa. Esta tierra nuestra no solo fue distinguida por la mirada del Supremo en la contemplación de su obra, sino que en torno a ella se abordó el diseño definitivo del reparto de sus aguas, de sus continentes y de sus islas.
permitió que el mar de todas las culturas que fraguaron la civilización occidental se quedara precisamente aquí, abierto, que estas tierras fueran el más allá de las fantasías de los pueblos mediterráneos hasta el punto de integrarse entre sus mitos y, por si no fuera suficiente, ese mar quedara abierto para que en el futuro fueran precisamente los españoles los que, partiendo el horizonte, nos mostraran nuevos mundos. García Bellido, un experto en historia antigua, se refiere a que si la palabra hebrea Tarsis comparte su radicación gramatical con el término griego Tartesos, lo que al parecer es bastante probable, entonces la región que se extiende a lo largo de las provincias actuales de Huelva y Cádiz por el tercio sur de la península ibérica aparece ya aludida en los textos anteriores al siglo VIII a.C. Incluso en los evangelios, en Isaías o en el libro de los Reyes se habla de Tartesos. La fascinación por lo remoto y la invitación a la imaginación para generar leyendas que ello supone han convertido a Tartesos, se escribe indistintamente con dos S o con una, en algo así como el más allá de las civilizaciones que inspiraron los primeros contenidos de la historia. En Asia anterior, desde los ríos Tigris y Éufrates, que determinan una singular franja, que es el origen de las primitivas culturas que luego se volcaron sobre el Mediterráneo, desde allí ya había una fascinación por ese más allá, que es para nosotros este más acá, de aquí al lado. Esto que estamos viendo, esto que tenemos alrededor. Cuando al término del siglo XV los españoles decidieron penetrar en el horizonte por el que el sol se retira, desde los lugares que se acababa el mundo conocido y con la percepción de que las rutas marítimas tendrían que conducir a los extremos occidentales de ese mundo, los pueblos mediterráneos de la antigüedad mirarían al oeste, es decir, hacia aquí, dejando a la imaginación navegar sin trabas por el sueño, con el sueño para vivir en soñaciones. Allá muy lejos, el perfil último del Mare Nostrum, este de aquí, sería el estrecho espectacular entre las columnas de Hércules, el pasadizo para acceder al seductor mar de afuera, al Atlantis, al mar de las Hespérides. Platón se refiere, es la primera mención conocida a la Atlántida en algunas de sus obras. La Atlántida es aún más misteriosa, pero el mundo de Tartesos sí que es un mundo históricamente probable, en tanto que su existencia. Más difícil es la identificación de Atlántida, que quizá tenía que ver con las Islas Canarias, que de ahí reciben el nombre de Islas Afortunadas, o quizá con las Azores, con Madeira, con alguna de las islas que están más allá del estrecho. Pero cuesta mucho trabajo creer que los navegantes de Asia Menor, del fondo del Mediterráneo, se aventureran más allá de esas dos impresionantes columnas que son el monte Avila y el monte del Peñón de Gibraltar. Hay quien adjudica también a Tartesos el carácter de invención, pero sin embargo su continua aparición en los textos hace pensar que el límite oriental del dominio de Tartesos podría estar en la región de Murcia y el occidente en la región de Huelva. Es decir, la bahía, el estrecho, estarían en el corazón del idélico territorio del tercio más meridional de la península. Los textos son siempre visiones del más allá y en la mayor parte de los pueblos mediterráneos esos textos constituían naturalmente, tenían mucho que ver con fantasías. El caso es que más allá o más acá de las columnas de Hércules, lo cierto es que la tierra andaluza y precisamente estos parajes serían para aquellos habitantes de las primeras capas de la historia el paraíso soñado, el jardín de las Hespérides, como se llama en la mitología griega. Formando parte de la Hispania latina o de la Iberia griega, Andalucía, Cádiz, el campo de Gibraltar, nuestra comarca albergaron a los primeros pobladores peninsulares, a los bárbaros del norte, a los romanos, a los musulmanes, árabes o no,
y después de tanto ajetreo, de tanto ir y venir, la historia nos dio por terminados. Yo diría que somos bastante escépticos, ingeniosos, irónicos, acogedores y dotados de una buena dosis de autocomplacencia, que bueno sería que bajáramos de tono, aunque inevitablemente yo en este caso no tengo más remedio que caer en esto mismo que critico. En todos los periodos de nuestra riquísima historia, transcurrida en el territorio desde donde la mano de Dios impulsó la última etapa de la creación, hemos sido principales. Nuestros ancestros hablaron las lenguas primitivas, que aún conservan su estructura esencial en el vascuence, en el euskera. Luego fueron las lenguas germánicas, después el latín, después el árabe y finalmente el castellano como evolución del latín, que había echado ya raíces populares cuando eran tiempos del Islam. Nuestro paisano, Pomponio Mela, en contemporáneo de Jesús y del emperador Claudio, nacido en Iulia Trantucta, escribió un tratado de geografía en 3 volúmenes de corografía que ya relata lo mejor de la geografía de esta zona en su tiempo y de aquellos lugares del mundo conocidos, en otra obra que se tituló De Situ Orbis. Andalucía, dicen no pocos expertos, fue la región española que mejor se fundió con la cultura romana. No quisiera caer en los tiempos actuales ni aludir a expresiones políticas, pero en fin, yo creo que podría ser el momento oportuno de que recordemos unas palabras del padre de la patria andaluza, de Blas Infante. Blas Infante decía que Andalucía era la España más España, de manera que seguramente al decir eso él quería recalcar que efectivamente Andalucía se ha identificado tanto o ha sido generador de tanto como entendemos por español, que su identificación con España es casi absoluta. La nación española se fragua en la Hispania romana, es decir, hace algo más de 2 milenios y sin embargo todavía estamos discutiendo cosas así. La verdad es que no podemos hablar antes de la Hispania romana más que de conjuntos tribales, aunque en algunos casos fueran tan importantes como Tartessos. Pero el protagonismo de lo que hoy llamamos Andalucía es tan evidente como notable en la formación geopolítica de España. Lo es durante el Imperio Romano y se mantiene en la fase siguiente cuando los bárbaros se asientan en el territorio y desarrollan aquí una civilización sin precedentes entre sus antepasados. La bahía de Algeciras ha sido siempre un lugar de principalísima importancia. Cartella, cerca de 200 años antes de Cristo, fue declarada Colonia Libertinorum, es decir, fue la primera colonia situada fuera de Itálica, considerada como colonia de hombres libres, de ciudadanos libres. Las invasiones bárbaras no cambiaron las cosas en lo que al protagonismo de estas tierras supone. La Hispania romana o la Iberia griega, es decir, lo que hoy llamamos España y Portugal, es exactamente lo mismo, conjuntamente, siguió siendo un todo geopolítico en el que el sur mantuvo su tradicional predominancia. Casi 3 siglos de intercambios entre la población autóctona y los invasores y sus descendientes fueron decisivos en el diseño de nuestra personalidad. Hay un gótico hispano y hay también una escritura gótica española. Pero desde luego nada comparable con las historias y leyendas rayantes en el mito vertidas sobre la España meridional prerromana, ni sobre la heterogeneidad de sus habitantes, que es quizá lo que nos haya convertido en gente tolerante. La llegada del Islam a poco de comenzar el siglo VIII supuso una eclosión cultural formidable, como todos sabemos, y en términos relativos la época más brillante de nuestra historia. Al-Yazirat fue la capital de una provincia, una cora, de dimensiones algo mayores que el campo de Gibraltar, que llegaba hasta cerca de Marbella y más allá de Gaucín, en esa serranía, la de Ronda, de la que somos algo así como el remanso marítimo. Al-Yazirat fue fundada por el caudillo Tarik. Fue el primer asentamiento musulmán en la península, como ya decía, y aquí quedó bautizado el peñón como el Monte de Tarik o Jebel Tarik.
Fue en esta cora donde nació Almanzor, el gran caudillo del Islam, en una alquería a orillos del río Guadiaro, a poco de cumplirse el primer tercio del siglo X. Qué duda cabe que la figura de Almanzor para la España cristiana no es especialmente una figura querida, pero qué duda cabe también que su figura en la Andalucía árabe o en la Andalucía musulmana fue una figura extraordinariamente prominente. La conquista de Algeciras, después de un largo y penoso asedio por las tropas castellanas, aragonesas y genovesas, materializada el día 26 de marzo de 1344, está un poco ligada al hecho de que nuestro alcalde tenga que precisamente pregonar en Neda el domingo por la intervención de un barco que allí se construyó en la conquista de Algeciras por Alfonso XI, a resulta de su victoria en las vegas del río Palmones, supuso para Granada, para el reino de Granada, una durísima pérdida. Se trataba de una ciudad próspera, de unos 30.000 habitantes, dotada del puerto más importante y con mejores posibilidades del sur de Europa. Cuando el rey Muhammad V consiguió recuperar la añorada Al-Jazirat 69, también hubo una reconquista por parte musulmana. Fue tal su alegría que ordenó referenciarla en el Palacio de Comares, en la Puerta del Vino y en el Patio de los Arrayanes de la Alhambra granadina. Hay allí inscripciones árabes que aluden precisamente a la reconquista de Algeciras. Fue la última, como todos sabemos, la Alhambra, la última de las grandes realizaciones arquitectónicas del reino nazarí. 10 años después de aquella celebrada reconquista musulmana, pues a la vista de que el rey de Granada no se encontraba en condiciones de poder defender ya los ataques cristianos, el rey mandó destruirla y Al-Jazirat desapareció del mapa y así estaría por espacio de más de 3 siglos. Es curioso, pero hasta los silencios de nuestra ciudad han quedado impresos en el telar de la historia. Cuando yo nací y viví hasta los 16 años en una vieja casa de la calle Real, con balcones, cierros y azotea, como eran las entonces, orillada a la pendiente de la calle Real, cuando ésta ya se aquietaba para ser embocadura de la plaza, un callejón de no más de 30 o 40 metros conducía hasta lo que llamábamos el Murillo, donde un pequeño pantalán te permitía pescar cangrejos, erizos y ortigas. De las ortigas tuve una vez que hablar detenidamente. Es curioso, pero hablé de las ortigas nada menos que en un pregón de carnaval en la calle de la Gloria. Me vestí con traje académico, me puse la medalla de catedrático, el birrete de doctor, la muceta de las grandes solemnidades académicas y di una parrafada en latín sobre lo que sobre las ortigas decía Plinio el Viejo. Mi sorpresa fue que aquel público de más de 1000 personas lo acogió con verdadero cariño. Luego le dije un poco lo que significaba el párrafo en español, pero me quedé convencido de que todo el mundo entendió perfectamente lo que había dicho. Ese Plinio el Viejo era el admirador de nuestro Pomponio Mela, que nació aquí, aunque son los gaditanos de la capital los que más lo celebran, porque tienen a Pomponio Mela por todas partes. Ese callejón del que les hablo se llamaba Ojo del Muelle, yo creo que se llama todavía así, y tuvo un puente de lado a lado, testigo del pasado andalusí de Algeciras, que algún bárbaro, en este caso algún bárbaro del sur, no del norte, armado de piqueta lo hizo añicos y lo borró para siempre de los transeúntes. El callejón sería, parece ser que sería, los expertos lo dirán, aquí tenemos excelentes expertos, tenemos un medievalista extraordinario, el profesor Torremocha, él podrá certificar si efectivamente esa entrada fue a una especie de puerto interior que habría estado situado en los alrededores de la plaza. En fin, yo creo que yo podría extenderme muchísimo más, pero creo que hay que ir terminando. Podría estar no sé cuánto tiempo hablando de todas estas cosas, pero yo creo que no es momento y además nos está esperando la música, que siempre es una cosa grata, y la danza que dirige esta especie de bendición del cielo que tenemos en Algeciras, que es Mercedes Alcalá. Ella a mí no me recuerda, pero yo desde muy pequeña la he visto bailar. Qué duda cabe de que hay muchas sombras en nuestra tierra, pero esas sombras hay que evitarlas.
Hay muchas tragedias, muchos asedios, muchas guerras, pero son desgracias consecuencias de las miserias de la condición humana. Pero también hay muchas luces, grandes artistas y creadores que hablaron en todas las lenguas, las propias y las de los invasores, que escribieron maravillosos tratados, que fueron cauce de las culturas mediterráneas hasta constituir las bases y los principios de lo que hoy conocemos como civilización occidental. Esa civilización se creó en esta zona, nació aquí, se cultivó aquí, y a través de la Escuela de Traductores de Toledo pasó a todo el occidente. Todo lo que hoy llamamos cultura occidental se fraguó en la Andalucía musulmana y muy concretamente en los alrededores de esta ciudad que tanto queremos o debiéramos querer y de la cual yo creo que debiéramos estar extraordinariamente orgullosos. Porque estos pagos, que Dios guarde, han sido asentamiento de las tres grandes religiones monoteístas, de las tres culturas y de la proyección universal de esas tres culturas, la cristiana, la árabe y la judía. Por eso, queridos paisanos, somos gente privilegiada. Hemos nacido o hemos adoptado este suelo y con ello lo hemos hecho nuestro. Es cosa de Dios, desde luego, pero también es un acto de voluntad mantenerse en él y llevarlo para siempre en el corazón. Y termino. Lo hago animándoles a que disfruten de Algeciras entre mares, de esta ocurrencia festiva que, recreando el pasado y el recuerdo, sonríe mientras nos envuelve en nuestras nostalgias. Llamándoles a todos, es la obligación de un pregonero, a que participen en esta aproximación nada menos que a nuestra propia realidad, y a que den gracias a Dios por habernos ofrecido la oportunidad de ser parte de esta geografía y de esta impresionante historia, que se aunan para ser precisamente esto que nos rodea. Y también debemos de darle gracias a Dios por habernos permitido integrarnos en el paisaje y hacer que ese paisaje forme parte de nuestros corazones. Yo le doy muy particularmente gracias de ser el resultado de ascendientes cordobeses y casareños que algún día empezaron a venir por aquí, por Algeciras, y permitieron que cuando yo empezaba a parpadear, que esos primeros párpados estuvieran iluminados por esta maravillosa luz que compartimos. Muchas gracias. Sí. El Ayuntamiento de Algeciras, el alcalde, el excelentísimo señor don José Ignacio Andaluce y la teniente de alcalde, delegada de Cultura, doña Pilar Pintor, entregan ahora a don Alberto Pérez de Vargas, como obsequio, en agradecimiento por su participación en esta gala y pregón inaugural, una reproducción en cerámica de una acuarela del siglo XIX, paisaje urbano algecireño, obra del pintor británico Alfred East. Junto al alcalde y teniente alcalde solicitamos también la presencia en el escenario de Alejandro Galindo, director de la Joven Orquesta Gaditana, y de Mercedes Alcalá, directora de la Academia Duende. A quienes también se les hace entrega de un reconocimiento oficial por su participación desinteresada y la de todos los componentes de la orquesta y del ballet en este acto anunciador de las fiestas de las culturas del Estrecho, Algeciras entre mares. Buenas noches, un momento nada más para poder empezar a disfrutar, seguir disfrutando de una noche magnífica y de esta orquesta. Quiero, en nombre de todos ustedes, agradecer de manera muy especial a nuestro amigo Alberto Pérez de Vargas el esfuerzo que me consta que ha hecho hoy para poder estar aquí entre nosotros, porque sus obligaciones en Madrid le obligaban a no poder deleitarnos
como ha hecho con sus siempre emotivas y sabias palabras. Al final se ha hecho encaje de bolillos, se ha conseguido que estuviese con nosotros y empezar lo que queremos, y es que sea un anuncio de lo que queremos conseguir en esta fiesta de las culturas del Estrecho Algeciras Entre Mares. Invitar personalmente a todos los algecireños, a todos los ciudadanos de la comarca y a los andaluces a estar con nosotros en estas jornadas tan especiales que se van a desarrollar entre el 18 y el 21 del presente mes de septiembre. Con esta fiesta, queridos algecireños, queridos vecinos, lo que pretendemos es que Algeciras salga a la calle, que Algeciras disfrute de una diversión que tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestra música, con nuestra cultura y, en definitiva, con esa identidad del pueblo de Algeciras que Alberto Pérez de Vargas nos ha conducido hasta este momento. Que este ayuntamiento quiere intensificar esa alegría en las calles y promocionar Algeciras y promocionar nuestro divertimento. Algeciras tiene mucho que decir, Algeciras tiene mucho que crecer. Estoy convencido de que tenemos un gran futuro por delante. Pero nuestro desarrollo y nuestro progreso pasan necesariamente por el amor a Algeciras. Por el amor a Algeciras de quienes habitamos esta ciudad tan generosa y cálida. Queridos amigos, queridos vecinos, están ustedes invitados a participar en la fiesta de las subculturas del Estrecho, en la fiesta de la cultura para Algeciras y por Algeciras. Muchas gracias. A continuación, en unos instantes, la joven orquesta gaditana dirigida